Hermanos, todos los que estamos acá tenemos ya, en cierto modo, mucha experiencia de la vida, podemos decirlo así, porque creo que casi todos acá estamos ya adultos, de muchas edades, también hay adolescentes, jóvenes, pero creo que la mayoría pasamos de 20 años, 30, 40, 50, un poco más. Y si regresamos a ver un poco lo que es la vida, muchas cosas podríamos decir, pero una pregunta que podría hacerles ustedes después de revisar un poco la vida, así, a breves rasgos, yo podría decirle cómo lo califica la vida, su vida. Podría decir, hasta aquí la vida ha sido buenísima, más o menos, regular, pésima, mala. No sé cómo lo califica usted la vida, ¿no? Podemos dar, como digo, un calificativo a nuestra vida, todo lo que ha sido hasta ahora. E incluso, pues, algunos en lo secular, ¿no? Se me vino a la mente alguien compuso esa canción, Los Caminos de la Vida. ¿Sí? Bueno, yo en la mañana anuncié Los Caminos de la Vida y escuché por ahí empezaron a cantar ya. Bueno, tal vez es muy conocida, muy popular en lo secular, pero me puse a pensar por qué lo escribe, claro, descifrando lo que era su vida en lo personal o tal vez viendo la vida de los demás. Pero cómo en sí es la vida? ¿Qué pasa con su vida? ¿Hay gratitud en su vida? ¿Vive una vida plena? ¿O es que su vida ha sido de quejas? ¿O es que su vida ha sido de incertidumbres? ¿O de pronto decís que aquí en verdad la vida para mí no tiene ningún sentido? Bueno, no sé cuál fue su calificativo que tiene ante la vida, pero la interrogante o la pregunta sería, ¿cómo lo ve el Señor ante todo esto? ¿Cuál será el deseo de Dios para usted aquí en la vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere, el Señor para usted aquí? Porque Él es el que nos dio la vida. Nosotros, ninguno de los que estamos acá y de toda la humanidad, hemos sido casualidad que hemos venido a este mundo. Somos hechura de Dios. Él nos trajo y nos puso aquí con grandes propósitos. Y Él no nos puso así para que nos amarguemos por la vida, o nos destruyamos, o vivamos unas vidas resentidas, vidas sin poder perdonar, amargados. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que aquí, si Él nos ha puesto, es que disfrutemos de la vida. Porque de antemano el Señor pues se dio todo ese trabajo perfecto de poner toda esta creación pensando en cada uno de nosotros. Todo lo que Él creó dice que era bueno y todo lo hizo, repito, pensando en usted y en mí. Y todo es bueno y todo era para que nosotros disfrutemos, tengamos una buena vida aquí. Ese es el propósito de Dios. Claro que en este mundo que es imperfecto y nosotros como pecadores a veces como que lo distorsionamos y nos desviamos en ciertas áreas de nuestra vida y de pronto pues nos topamos con tremendos muros en la vida que decíamos, ¿y cómo llegué aquí? ¿Por qué? Y quejas. Bueno, entonces hay de todo en la vida, si usted ve. Ahora, entonces, si es así que Dios nos puso acá y tiene grandes deseos para nosotros, Él nos dio la vida, ¿por qué muchas veces se nos distorsiona la vida? ¿Por qué no disfrutamos de la vida? Cuando el propósito de Dios, según esto, yo pienso que el Señor quiere que disfrutemos de esta vida, que tengamos una vida plena y sobre todo una frase que lo voy a estar repitiendo muchas veces ahora en este mensaje. El Señor seguro que nos está diciendo, hey, sonríele a la vida. Así que no estemos serios, sonríe a la vida, hay que sonreír. Bueno, tal vez ahora no lo va a sonreír, pero espero que al final del mensaje sí haya más razones para que usted diga, sí, en verdad, vale la pena sonreírle a la vida. Porque eso es lo que quiere el Señor. Que en medio de todo, en medio de las circunstancias difíciles, lo que sea, enfermedades, crisis, lo que tengamos que enfrentar, el Señor quiere que le sonriamos a la vida. ¿Qué le parece esto? Bueno, todavía no los veo muy convencidos. Bueno, ahora voy a mostrar con la palabra del Señor que ese es el propósito de Él. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Y lo vamos a ver a través de Deuteronomio capítulo 3. Todavía estamos ahí, ya vamos acabando toda esta serie de mensajes que hemos venido repasándolos por medio de estos 4 libros, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y ahora nos vamos ya casi al último capítulo. En este caso, capítulo 33, es una poesía que pone ahí Moisés, y vamos a encontrar este tema que les vengo mencionando. Sonríale a la vida, ¿sí? Ya, que no esté muy serio. ¿Sí?
ya va a ver las razones por qué. Bueno, vamos a ir leyendo de a poco. Vamos a leer en este caso, los 5 primeros versículos los vamos a leer. Deuteronomio capítulo 33 del 1 al 5. Antes de su muerte, espero que lo tenga ahí, Deuteronomio 3 del 1 al 5. ¿Sí? Ya, quisiera que todos, si tienen Biblias ahí, lo tengan ya abierto ahí. Estoy en la versión NBI. Dice, antes de su muerte, Moisés, hombre de Dios, bendijo así a los israelitas. A ver, lo que viene aquí en adelante es Moisés dando un mensaje a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus, y él los quería bendecir como un padre ahí con sus hijos, porque él ya iba a morir, y quería decirles cosas buenísimas para que sonrían a la vida. Entonces el versículo 2 empieza diciendo, vino el Señor desde Sinaí, vino sobre su pueblo como aurora desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y llegó desde Meribá, Cades, con rayos de luz en su diestra. Tú eres, refiriéndose al pueblo, ¿no? Dice, tú eres quien ama, a Dios, tú eres quien ama a su pueblo. Todos los santos están en tu mano. Por eso siguen tus pasos y te reciben la instrucción. El 4 dice, es la ley que nos dio Moisés, el tesoro de la asamblea de Jacob. El Señor era rey sobre Jesurún es Israel, cuando los líderes del pueblo se reunieron junto con las tribus de Israel. Bueno, es una poesía, tal vez no sé hasta qué punto lo captó, pero ya lo voy desarrollando un poco estos versículos. Sonríale a la vida, dice el tema. En primer lugar, ¿por qué hay que sonreír a la vida? Vamos a ver, según estos versículos que leímos acá, es porque el Señor nos ama. ¿Sí? Si yo tranquilamente puedo concluir aquí el mensaje, ¿no? Decir, vean, sonríe a la vida porque Dios le ama. Pero mencioné Dios le ama y están más serios. Podemos sonreír y al saber que Dios nos ama, usted dice, pero ¿cómo Dios me ama? Si estoy en esto. Bueno, ahora lo explico, ¿no? Porque el Señor le ama. Incluso a veces lo puse esta frase también, ¿no? Porque a veces de pronto estoy serio en mi casa, algunas cosas, y mi esposa se preocupa y dice, hey, sonríe a la vida, Dios te ama. Ah, cierto. Hasta yo me olvido, ¿no? Hay que sonreír, o sea, porque Dios nos ama. ¿Y por qué lo puse esto? Justamente aquí en el versículo 1, el versículo 2, ¿sí? que lo leímos, Moisés dice, vino el Señor desde Sinaí, vino sobre su pueblo como aurora desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meribá Cades con rayos de luz en su diestra. Bueno, lo está expresando todo lo que es Dios, de cómo el Señor vino. Imagínense este pueblo, ahora pasaron los 40 años en el desierto. Ellos fueron alguien que estuvieron como esclavos 400 años en Egipto. Ellos clamaron a Dios que les dé libertad. Y el Señor escuchó ese clamor. Y por eso es que en un cierto día, de pronto Moisés estaba en el desierto pastando estas ovejas y ve una zarza ardiente y se acerca y resulta que en esa zarza ardiente estaba Dios mismo. Era Dios el Todopoderoso que ahora empieza a hablar con Moisés. Dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado todas las penurias que están pasando en Egipto. Así que he descendido, esta palabra, he descendido para salvar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Qué bien, dijo Moisés, ¿no? Ah, ya, pero espérate, le dijo Moisés, eres tú el que tiene que ir a sacar a mi pueblo. Esto ya no le gustó mucho a Moisés, pero ahí empieza toda esta historia. Pero Moisés está recordando de cómo Dios descendió a salvar a su pueblo. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios ama a su pueblo. Porque Dios ama a su pueblo. Él dejó su trono, vino acá y después salvó al pueblo de Egipto, de Israel, de la esclavitud de Egipto. Pero para nosotros hoy en día es más claro todavía el amor de Dios hacia usted y hacia mí. Es más evidente. ¿En qué cosas son evidentes? Bueno, cuando vamos a la Escritura, pues nos muestra de distintas maneras cuánto el Señor nos ama. Pero la muestra más grande del amor de Dios hacia usted y hacia mí es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, el sacrificio de su Hijo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La muestra de amor más grande hacia nosotros es el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque por medio de la fe, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado, libres de la condena y tenemos vida eterna y somos sus hijos. ¿No es suficiente ya para sonreírle a la vida o no? Ya, por ahí ya vamos, qué bueno.
Ya, esto para mí es suficiente. Si yo sé que era esclavo del pecado, condenado por el pecado, y sé que Dios me ama y a tal punto que dio a su Hijo en la cruz y derramó su gracia en mi vida para creer y tener esa seguridad de la salvación, para mí les digo es suficiente para sonreírle todo el tiempo a la vida. Venga lo que venga ahora. El Señor me ama porque Él lo mostró en la cruz. Y esto digo es suficiente para sonreírle a la vida. Y por eso Pablo, el apóstol, nos muestra en Filipenses que el Señor lo dejó el cielo. Y dice ahí el versículo, solamente lo escogí el 6, porque dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En el infinito amor de Dios hacia nosotros, Él se rebajó voluntariamente, bajó del cielo, se hizo hombre como nosotros, eso fue humillante. Dice que fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y cuando lo entendemos todo esto, esa gracia de Dios, pues es un gran motivo para sonreírle a la vida. No importa las circunstancias donde estamos enfermos, en crisis. Si entendemos lo que Dios ha hecho por mí, pues ya, yo le sonrío a la vida. Si me va entendiendo esto, ¿no? Y eso es lo que está expresando Moisés también, ya al final de todos estos 40 años en el desierto. Ya este pueblo iba a entrar a la tierra prometida, Moisés iba a morir y está dando estas instrucciones que también son instrucciones para nosotros. Sonríale a la vida porque el Señor le ama. ¿Qué más hace el Señor? También no solo que descendió la muestra más grande de amor, sino que vamos a ver en el versículo 3 y 4 que el Señor nos dejó el tesoro más grande. Eso dice el versículo 4 de Deuteronomio, ¿no? Dice, es la ley que nos dio Moisés, el tesoro de la asamblea de Jacob. Bueno, no sé usted cómo lo entiende, cómo lo vea la escritura, pero yo lo puse aquí para sonreír a la vida. Hay que entender que en nuestras manos está el tesoro más grande. Y cuando yo lo tengo en mis manos, este tesoro más grande, pues, y sé que esta es la guía, la luz, la orientación de Dios hacia mí, yo le puedo sonreír a la vida. Porque el Señor ha puesto en nuestras manos, en sus manos, esa guía que vino del Señor, el tesoro más grande, esa ley divina, que esto no es cualquier cosa. Entonces, si usted tiene ese tesoro en sus manos, no es para sonreírle a la vida, o es que espera tener $1 millón en sus manos para sonreír a la vida. No, este es más que $1 millón. Esto no tiene precio aquí, esto no se lo puede comprar. Así, bueno, usted dice, pero en la librería venden de todo. Bueno, es el papel, ¿no? Pero el contenido es un tesoro. El contenido es un tesoro, el tesoro más grande que Dios nos dejó. Y por eso el apóstol Pablo lo reconoció esto, ¿no? Me gusta mucho analizar así, sobre todo con las cartas de Pablo, todas estas cosas que encontramos en el Antiguo Testamento. Claro, Pablo escribe esto, ¿no? En esta segunda carta a Timoteo 3, 16, 17, donde dice que toda la escritura, todo esto, ¿no? Toda la Biblia, toda la escritura es inspirada de Dios. Eso quiere decir que viene del corazón de Dios, la palabra, esto, ¿no? La Biblia viene del corazón de Dios y también dice que es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso no, el tesoro más grande que Dios ha dejado. El manual de la vida está aquí, porque es útil, viene del corazón de Dios y es útil para todas estas cosas que nos pone aquí, para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, pero por sobre todo para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, ¿hasta aquí le puede sonreír a la vida después de esto? De tener esto, de que el Señor ha dejado en nuestras manos esto. ¡Qué tesoro más grande! O sea, qué gozo poder tener esto, saber que Dios me ama, que bajó del cielo, hizo todo por mí y me deja el manual de la vida, el tesoro más grande. Y el Señor usó todo un tramo de la historia allá en el Antiguo Testamento, unos 2000 años, donde nos muestra todos los eventos que el Señor hizo, donde mostró su amor, su poder hacia el pueblo y también hacia nosotros, hacia las naciones. Está plasmado, está ahí dejado todo lo que el Señor quería que nosotros entendamos.
ahí en la Escritura, porque este es el tesoro más grande, motivo para sonreírle a la vida cuando tenemos en nuestras manos ese tesoro y sobre todo en nuestros corazones. Pero también en el versículo 5, seguimos ahí, Moisés dice, el Señor era rey sobre Jesurún cuando los líderes del pueblo se reunieron junto con las tribus de Israel. Está mostrando, les está diciendo que el Señor es el rey de reyes, el Señor de señores. Y para nosotros tiene que ser evidente, muy claro esta situación, que el Señor es nuestro rey, nuestro Señor, el Señor de señores. Moisés trata de explicar esto, les dicen, ustedes con el Señor ahí tienen todo, y sobre todo si sus vidas los dejan en las manos de Él, pues Él es el que va a ser el rey de sus vidas. Y justamente el mensaje es para nosotros. Lo que quiere el Señor es reinar nuestra vida, su vida, mi vida, porque Él sabe que si Él no es el rey de nuestras vidas, ¿quién es el rey? En primer lugar, la canción otra vez, y sigo siendo el rey, canción del mundo, ¿no? Piensan que uno es el rey de la vida, cuando en verdad el propósito de Dios es que Él quiere reinar en nosotros, porque Él quiere que gocemos de vida plena. Entonces, si Él no es el rey de nuestras vidas, el mundo, la sociedad, nosotros mismos somos los que gobernamos nuestras vidas, y esto es un caos. El Señor conoce esto, por eso, porque Él nos ama, porque Él quiere algo diferente en nuestras vidas. Él deja su manual, dice, pero yo quiero tomar las riendas de sus vidas. Y qué maravilloso es cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Él. Y cuando dejamos que Él sea nuestro Señor y que Él sea nuestro Rey de nuestra vida. Cuando Él dice, déjenme a mí todo. Yo voy a añadir lo que ustedes necesitan, solamente busca mi reino y mi justicia. Déjenme a mí, dice el Señor. Cuando descansamos así, cuando nos acogemos a ese llamado del Señor, gran motivo para sonreírle a la vida. Porque mi vida ya no está en mis manos. Mi vida está en las manos del Rey de Reyes. Qué grandioso para sonreírle a la vida. Y por eso el apóstol Pablo, nuevamente aquí en la otra carta, la primera Timoteo, escribe lo siguiente. Él se identificó bien con esto, él conocía muy bien y por eso lo escribe. Y esta es la palabra del Señor aquí puesta en 1 Timoteo 1, 16, 17. Dice, pero precisamente, dice Pablo, por eso Dios fue misericordioso conmigo. Él se está identificando, ¿no? A fin de que en mí, dice, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Y aquí viene lo bueno, ¿no? Como Él expresó. Dice, por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que después de esto Pablo le sonreía la vida. El gozo del Señor estaba en lo alto, en la vida de Pablo. Cuando él llegó a decir, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, porque era el Rey de su vida, el Señor de su vida. Qué maravilloso cuando depositamos nuestras vidas en las manos del Rey de Reyes. Eso está diciendo aquí Moisés también. El Rey está aquí con ustedes. Él es el que hizo todo. El que les ofrece la tierra prometida. El que les va a llevar, el que les va a llevar a tomar posesión de esa tierra que fluye leche y miel. Bueno, ahí está. Hermanos, entonces en primer lugar, el Señor le ama con estas características, ¿no? Es o no motivo, repito, para sonreírle a la vida. Solo el hecho ahora de conocer de que Dios me ama. De que Dios me ama a través de qué? A través de su amor que lo mostró en la cruz, por medio de la palabra que es el tesoro más grande y que Él es el Rey de mi vida. Ya puedo sonreírle muchísimo a la vida. Qué grandioso que es nuestro Dios. Por eso vamos a ver al final cómo concluye todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Señor con su vida y con mi vida? Pero aquí quiero mostrarle algo. Hablando de esta primera cosa de que el Señor nos ama y por eso debemos sonreírle a la vida. Yo he detectado esto en mi experiencia como padre, viendo a los demás padres, a los hijos, estudiando la palabra. ¿Saben a qué conclusión llegué? De que los niños, sobre todo, ellos son más felices o sonríen mucho cuando están, ¿con quién creen? Con sus padres. Sí sabía esto, ¿no?
Pueden estar con la mejor abuela, pueden estar con los mejores tíos, pueden estar con la mejor maestra, que en la mejor guardería. Los niños sonríen más cuando están con sus padres, ¿no? ¿Por qué será? Usted sabe. Porque el amor único, verdadero, que está ahí, que quieren los hijos, son los que vienen de sus padres, de su mamá, de su papá. Eso es lo que nosotros podemos experimentar también aquí con el Señor. El Señor nos ama. Entonces, pues si nosotros sentimos la presencia de Dios y vemos que Él nos ama, ¿no es motivo para sonreírle a la vida y a Dios mismo? Así yo lo veo en este punto, ¿no? En segundo lugar, cuando hablamos de sonreír a la vida, hay mucho aquí en este pasaje, en el capítulo 33, y voy a saltar todos los versículos porque Moisés es específico con cada tribu, les está mostrando palabras de bendición a cada tribu, como el padre que está ahí cogiendo hijo por hijo cuando ya va a morir, dice, y le está dando el consejo y le está bendiciendo, ¿no? Voy a saltar todo esto porque hay cosas más también al final del capítulo, y a eso voy. En este segundo punto, sonríale a la vida porque el Señor le protege. Porque el Señor es el que le protege. ¿Cómo nos protege el Señor? ¿Cómo vemos en el versículo 26? Vamos allá. ¿Qué hace el Señor aquí con este pueblo de Israel? Moisés les dice, no hay nadie como el Dios de Jesurum. Dice que para ayudarte, cabalga en los cielos, entre las nubes, con toda su majestad. Es una manera de expresar, ¿sí?, cómo el Señor que es el Todopoderoso, que está en los cielos, la expresión que pone, cabalga, dice, ¿no?, sobre los cielos. Pero, ¿qué es lo que está haciendo este Señor ahí? Que está con su pueblo. Este Señor que es el Todopoderoso, ya vamos a ver, está con el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué está con su pueblo? Yo lo puse, el Señor lo protege, pero a primera instancia vamos a ver que es este Dios, es el Dios Todopoderoso, según el versículo 26. Bueno, sería interesante, ahora no sé hasta qué punto usted ha descubierto, según la Biblia, según los estudios bíblicos, el poder de Dios. La Biblia lo califica al Señor como el Dios Todopoderoso. Pero este Dios Todopoderoso que está con nosotros, pues, quiere hacer las cosas maravillosas en nuestras vidas. No es cualquier Dios. Estamos viendo el Dios grande, el Dios Todopoderoso, y por eso Abraham mismo, aquí lo cogí como ejemplo. Abraham en Génesis 17:1 dice, cuando Abraham tenía 99 años, ya después de mucho tiempo que estuvo ahí donde Dios los llevó, todavía no nacía Isaac, la promesa, ¿no?, que el Señor le dio. Dice, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Lo mismo nos dice a nosotros, yo soy el Dios Todopoderoso, que está contigo, que estoy ahí a tu lado. Pero el Señor nos dice, vive en mi presencia y sé intachable. Diría en otro texto, porque yo soy santo, que seamos santos como Él es santo. Y esta es una bendición de que el Señor nos acoja en sus brazos, el Dios Todopoderoso, y que nosotros reconozcamos esto. Cuando entendemos esto, motivo, ¿para qué? Sonreír a la vida. El rey David, en los salmos que escribe, ¿no?, en un salmo que es muy conocido, el Salmo 23, empieza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, estaba en situaciones difíciles el rey David, pero de pronto reconoce el poder de Dios, el poder de su Dios, y dice, bueno, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Para sonreírle a la vida, ¿no? En medio de todo lo que estamos viviendo, de pronto decir el Señor Todopoderoso, Él es mi pastor, pues nada me falta. ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy lamentando? ¿Por qué esto? Si el Señor Todopoderoso está a mi lado, Él es mi pastor, nada me faltará. ¿O es que David lo dijo así nomás? No, David lo sentía en su corazón, la presencia de Dios, y por eso llegó a escribir estos salmos. Y entonces él sí, que fue un hombre también que le sonrió a la vida, en medio del caos también de su vida, entre comillas podemos decirlo, ¿no? El Señor le protege porque Él es el Todopoderoso. El Señor también le protege, ¿por qué? Porque Él es el Dios eterno, y eso podemos ver en el versículo 27 de Deuteronomio. Dice, el Dios sempiterno, ese es eterno, ¿no?
Dice, es tu refugio, por siempre te sostiene en sus brazos. Expulsará de tu presencia al enemigo y te ordenará que lo destruyas. Pero Él dice que nos tienen que en sus brazos. Él nos sostiene así, Él nos protege de esa manera. Y es un Dios eterno que nos cuida por siempre. No es que estamos desprotegidos en ciertos momentos. No, el Señor siempre nos sostiene en sus brazos. Y usted va a decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hermanos, esto es para cuestionar de otra forma, pero a primera instancia, el Señor está ahí. El Señor, pues, es un Dios todopoderoso, eterno, que nos cuida por siempre y nos sostiene en sus brazos. Y por eso el Señor Jesús mismo dijo en Mateo, al final de todo su ministerio, cuando Él ya ascendió a los cielos, recalcó esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice Mateo 28:20, la segunda parte? El Señor Jesús dijo a sus discípulos, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él nos ama, Él nos protege, Él es el Dios eterno que nos sostiene en sus brazos por siempre. ¿Motivo para sonreír? Qué interesante, ¿no? Bueno, y no solo esto, en el versículo 28 vamos a ver lo siguiente. Moisés les dice, vive seguro Israel, habita sin enemigos, fuente de Jacob, tu tierra está llena de trigo y de mosto, tus cielos destilan rocío. Le dice, mira Israel, no te falta nada, vive la vida, sí, disfruta. Y por eso lo puse aquí en este punto, el Señor es el Dios proveedor, el Señor que nos da todo. Esto pues, hermanos, si usted está aquí es porque en verdad Dios le ha provisto de todo. Le proveyó para el taxi, le proveyó, si no en taxi, dos pies para caminar, le proveyó suficiente aire para que respire. Aquí yo no veo a ninguno que le esté faltando el aire. Estamos bien, todo. El Señor nos ha provisto y estamos aquí disfrutando y estamos con el Señor. Bueno, usted va a regresar a su casa y se va a sorprender, va a encontrarse con muchas cosas porque Él es el Dios proveedor. No hay motivos a veces para quejarnos de la vida. Si a veces nos quejamos de la vida es porque nosotros de pronto estamos haciendo de alguna forma torcidas las cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero con el Señor, en medio de todo, podemos disfrutar de la vida. Y por eso aquí le dice, vive seguro Israel, porque el Señor es el proveedor. Mira en tu entorno, mira todo lo que Dios ha puesto. Mira la tierra que te ofrece, ¿a dónde vas a ir? No te falta absolutamente nada. Y por eso Abraham mismo, ¿no? Cogí otro ejemplo de Abraham en Génesis 22. ¿Qué pasa acá? Abraham fue obediente se lo conoce el padre de la fe, fue obediente al Señor. En un cierto momento le dijo que a su hijo lo sacrifique, a Isaac. Lo cogió, estaba a punto de sacrificarlo ahí en ese altar. Y cuando él iba a sacrificarlo, el Señor le habla y le dice a Abraham, detente, no lo mates, no lo sacrifiques. ¿Y qué es lo que vio al lado? Un cordero que se enredó en los cuernos en una zarza, y entonces pues Abraham cogió ese cordero en vez de su hijo y lo sacrificó. Entonces aquí en el versículo de Génesis 22:14, a este sitio, dice, Abraham le puso por nombre el Señor que provee. Porque en una situación tan crítica que estaba viviendo Abraham con su hijo que iba a ser sacrificado, de mucho dolor, de mucha incertidumbre, Dios, ¿qué hace? Dios le provee para que las cosas, las circunstancias cambien de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué tremendo. El Señor es nuestro Dios proveedor. Entonces, hermanos, es motivo para sonreírle a la vida, porque tenemos toda la provisión de Dios. Es más, hermanos, yo pensaba mucho en esto, como tenemos que verlo a Dios como nuestro Padre proveedor que nos ama. ¿Qué de nosotros como padres con nuestros hijos? Y quiero decir algo aquí que me duele mucho y me dejó pensando, cuando veo padres irresponsables que ni siquiera sus pensiones pagan por sus hijos porque los dejaron abandonando. Ahí están muchos hijos, tal vez solo con sus madres, con sus abuelas, que esperan siquiera una pensión del papá, pero el papá ni se asoma. ¡Qué irresponsabilidad! ¿Por dónde van a sonreír estos niños a la vida?
si no hay un ejemplo de los padres? El ejemplo está en nuestro Padre Celestial. Él es nuestro proveedor, está con nosotros. No nos falta nada. Y por eso nosotros podemos sonreírle a la vida. Hermanos, cuento aquí algo que se me vino a la mente mientras preparaba todo esto, analizaba, estudiaba. Se me vino a la mente una escena que quedó marcada de mi niñez. No me acuerdo ni antes ni después, pero no sé si sería 3, 4 años. No me acuerdo más, pero fue una escena que marcó y por eso lo tengo bien claro. Ahora quiero compartirles. En un cierto momento mi mamá me llevó a un mercado, no sé ni qué mercado fue, pero había mucha gente. Ustedes saben lo que hay en un mercado, ¿sí? Muchos comerciantes, muchas cosas. Y de pronto pues yo me doy cuenta que estoy sin mi mamá. Se descuidó mi mamá o yo me descuidé, no sé. Pero ahora, en ese momento regreso a ver, no está mi mamá. Solo gente desconocida y todo. ¿Y qué piensan que hice? Eso sí me acuerdo bien claro, ¿no? ¿Qué es lo que haría todo niño en este momento? Llorar. Claro, gritando. Y uno lo que se empieza es coger un camino, otro camino, y se empieza a correr, llorar, y qué tremendo. Y bueno, seguramente mi mamá también por otro lado estaba desesperada sin el guagua. Y ahora, y llorando seguramente. Claro, yo no me acuerdo, pero lo que me acuerdo es cuando otra vez le volví a ver a mi mamá. Se acabó el susto. Porque vi que llegaba mi mamá y que era la que me protegía, la que me cuidaba. Y bueno, después del lloro, del sufrimiento y todo, de las incertidumbres como niño, ya pude sonreír. ¿Por qué? Porque mi mamá estaba a mi lado. El ser que me amaba. Lo que quiero mostrar esto, hermanos, es justamente esto, ¿no? Dios es todo esto, es nuestro Dios eterno, el Todopoderoso, el proveedor, el que está ahí con nosotros. Entonces, hermanos, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Claro, hermanos, en este sentido, cuando nosotros nos perdemos, ya en la vida cristiana hablo, ¿no? Las cosas son difíciles. Cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos descarriados o nos perdemos otra vez. Qué terrible, el Señor no quiere esto. Mi mamá no quería verme perdido. Yo al comienzo no sabía qué pasaba, pero me di cuenta que estaba perdido y qué complicado. Pero repito, muchas veces nosotros podemos como cristianos estar más que perdidos, lamentándonos las circunstancias difíciles de esta vida. ¿Por qué ha sido? Porque nos separamos del Dios que nos ama. El Dios que quiere estar con nosotros, el Dios que nos provee. Entonces, pues tengamos cuidado en ese sentido. El Señor nos protege. Vamos al tercer punto. Sonríale a la vida. Todavía no le sonríen mucho, ¿no? Bueno, pero este punto que viene para mí es lo más importante. El Señor es el Salvador. En el versículo 29, y aquí está la frase. Por eso saqué el tema, ¿no? Sonríale a la vida. En esta versión de la NBI, en la Reina Valera, no sale esta frase, sale más bien, creo que bendecido, algo así está. Pero en esta versión, en la NBI, en el versículo 29, si ven de dónde saqué el tema, ¿no? Sonríe a la vida, dice Israel. Está diciéndole Moisés, Dios mismo, ¿no? Hey, Israel, sonríe a la vida, dice el Señor, ¿no? Sonríe a la vida, Israel. ¿Por qué? Dice, ¿quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda, Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti, sus espaldas te servirán de tapete. Esto fue lo que más me impactó de este texto, les digo, y de aquí, cuando leía esto, sonreír a la vida. Si el Señor me dice que sonríe a la vida, me empecé a cuestionar, ¿y por qué tengo que sonreír a la vida, Señor? Y el Señor me sigue mostrando a través de su palabra y lo que les estoy comentando. Esto quiere el Señor, porque Él nos dio la vida, Él nos dio todo, no nos falta nada. Entonces, hermanos, pero aquí, cuando yo puse Él es el Salvador, porque eso es lo que nos dice aquí, dice, ¿quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Es que, ¿qué pasa con nosotros ahora? Yo lo puse, el Señor es el Salvador, y por eso hay que sonreírle a la vida. ¿Saben por qué? Porque Él canceló todo. Está cancelado todo. ¿Dónde lo canceló el Señor? En la cruz.
su culpa, su esclavitud del pecado, su condena, todo está pagado. ¿Sí sabía esto? Entonces, si todo está pagado, ¿no es motivo para sonreírle a la vida? Si no, pues hermanos, imagínense si estamos ahorcados con las deudas. Qué pesar que es esto, ¿no? Qué tremendo. Nos quita el sueño. Bueno, sabemos lo que significa esto. Pero ¿qué pasa cuando las deudas están canceladas? Nos quitan un peso de encima. Respiramos diferente. Alzamos la mirada y sonreímos a la vida porque ya no estamos endeudados. Lo que quiero mostrar es esto, lo que el Señor hizo con nosotros en la cruz. Lo canceló todo. Ya no hay ninguna deuda. Porque nosotros éramos culpables por ser pecadores. Éramos condenados justamente por ser también pecadores. Estábamos acabados. Una persona sin Cristo está más que endeudada y hundida para siempre y por toda la eternidad. Y es interesante que la misma palabra nos muestra que esa deuda no se la puede pagar ni con todo el oro ni con toda la plata de este mundo. Porque solo Jesús con su preciosa sangre pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Entonces pues ya no estamos endeudados con Dios, somos libres. Vivamos esa libertad y sonriamos a la vida. Qué tremendo que el Señor ha hecho con nosotros. Ya no hay deuda con Dios, entonces es un motivo de estar alegres. Y termina el versículo, todo este capítulo, en el versículo 29, cuando dice, Él es tu escudo y tu ayuda, Él es tu espada victoriosa, tus enemigos se doblegarán ante ti, sus espaldas te servirán de tapete. El Señor es el que nos da la victoria. Bueno, cancelado todo, no lo leímos este versículo, que nos dice en Juan, lo leo rápidamente, ¿no? Juan 19:30, dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo es cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En otras versiones dice, consumado es. Pagado está todo, está cancelado, ya no hay ninguna deuda. Eso es lo que nos muestra este versículo, ¿no? Y lo otro que leímos es que el Señor nos da la victoria. Qué tremendo es finalizar el día, ir a descansar en paz, porque Dios nos ha dado victorias. Que no hay cosas pendientes de este día o de la vida, sino más bien que hayamos tenido victorias en el Señor, que hayamos salido victoriosos. Porque aquí nos dice que Él es el que nos da la victoria. Y en este caso Salomón lo escribió en Proverbios 21:31. Dice de esta manera, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende ¿de quién? Del Señor. Las victorias que el Señor quiere que nosotros tengamos en el día a día dependen de Él mismo. Pero ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Alistar, dice, nuestro caballo para el día de la batalla. Alistarnos, prepararnos, estar bien dispuestos a obedecer y luchar. Obedecer la palabra y luchar contra las cosas del mundo, contra las tentaciones, para que al final del día podamos descansar en paz y digamos, gracias Señor porque me has dado victoria. Y gracias Señor porque sé que me vas a renovar fuerzas y mañana voy a continuar la lucha, la guerra, la batalla que tenemos en este mundo. Y cuando nosotros hemos tenido victorias que nos da el Señor, pues entonces podemos sonreír a la vida. Es una manera como podemos sonreír a la vida cuando tenemos victorias. Pero hermanos, hablando de todo esto, cuando digo que el Señor es nuestro Salvador y que Él canceló todo y que Él nos da victorias, yo quiero poner un poco esta ilustración de los niños, sobre todo pensemos en la Navidad, pensemos en su cumpleaños, donde está rodeado de regalos, grandes, pequeños, y el niño está feliz porque está viendo regalos. Pero la felicidad más grande es cuando abre regalos. Y la felicidad más grande es cuando esos regalos pues le ayudan muchísimo, ¿no? Porque a veces se decepciona también con los regalos. Pero él, digamos que está feliz por los regalos, ¿no? Bueno, aunque los niños pequeños, aunque se hace contenta con la caja, ahí, caja grande, ¿no? Pero el regalo es regalo, ahí están los regalos, felices, ¿no? Hermanos,
¿Qué es lo que nos hace felices y sonreír a la vida? Cuando nosotros abrimos el regalo más grande, que es ¿quién? Es Jesús, ¿no? El regalo más grande, la salvación que Él nos da. Cuando hemos entendido que hemos sido pecadores, estábamos separados de su gloria y por la fe ahora somos salvos y vemos todo el evangelio de Cristo en torno a nosotros. El regalo que nos dio Él es Jesús. El regalo más grande. Ahora sí, hermanos, si usted no le sonríe a la vida, ahí sí ya me pone mal. Después de todo esto, ¿o quiere un poquito más? Bueno, si tiene tiempo. Bueno, pero creo que esto es suficiente para sonreírle a la vida. Ya, suficiente para sonreírle a la vida. Por eso, hermanos, finalizo con esto, con las palabras de Jesús mismo cuando dijo en Juan 10:10, el ladrón dice no vino más que a matar, robar y destruir. Eso es lo que quiere el enemigo, que es la vida que nos dio el Señor. Pues esté perdida, esté hundida, esté destruida, esté hecho pedazos. Eso quiere el enemigo con la vida que el Señor nos ha dado. Pero, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué nos dice? Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, solo por medio de Jesús, la vida, escuche bien esto, la vida tiene sentido. La vida es llevadera. Aún en tiempos críticos, difíciles, como queramos verlos, la vida es llevadera. Entonces, si es así, sonríale a la vida, porque Dios le ama, porque Él es su refugio y porque Él es su Salvador.